Doctor César Aliaga Díaz sobre la coyuntura política y económica de cara a las elecciones 2021-2022. Bien, sin más preámbulo, damos la bienvenida a nuestro invitado en esta primera parte, el doctor César Aliaga Díaz. Doctor César, muy buenas tardes y gracias por aceptar conversar con nosotros. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Igor. Un saludo para tus amables escuchas y videntes de este interesante programa que está sacando en estas últimas semanas. Muchas gracias, doctor. Permítame presentar al doctor César Aliaga Díaz. Él es abogado de profesión, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como docente universitario. Ha sido funcionario público en varias oportunidades. Ha escrito diversos libros sobre el tema ambiental y minero y social y muchos artículos que han sido difundidos a nivel regional y nacional. De tal manera que tenemos aquí una persona que está pues versada ya en estos temas y que de alguna forma nos va a esclarecer en parte el panorama político que vive el mundo y que vive principalmente nuestro país y nuestra región. Doctor, un primer planteamiento que quería hacerle es sobre la crisis sanitaria que estamos viviendo. ¿Cómo lo analiza usted? Se habla un poco ya de que el neoliberalismo, el modelo económico neoliberal, capitalista, estaría en crisis y que se haría necesario reformarlo, o en todo caso, algunos hablan ya que estaríamos en una crisis terminal. ¿Cómo analiza, doctor César, esta situación del momento que estamos viviendo a nivel del mundo? Claro, hay una crisis internacional, una crisis que tiene que ver obviamente con el modelo neoliberal que de algún modo prefirió siempre promover las condiciones para la producción, pero relegó los servicios, ¿no? Sobre todo educación, salud, que hoy día se han desarmado en todas partes. Y, digamos, la semi-paralización de la actividad productiva comercial en el mundo ha generado una crisis muy profunda, pero no hay que ser tampoco ilusos, ¿no? Un modelo como el que vivimos ahora no se cae por sí solo. Tiene que haber una acción colectiva, una acción subjetiva, organizada, que lamentablemente no existe para hacer un cambio profundo a nivel mundial que permita, digamos, efectivamente pasar a una etapa post-neoliberal, como algún filósofo está anunciando. Yo creo que, digo, las cosas están fuertes, están graves, pero lamentablemente el factor subjetivo de todo proceso de cambio no está todavía suficientemente maduro. Y doctor, pero claro, esta discusión un poco está en el debate en diversos filósofos, ¿no? Como Zizek, que es el que habla sobre todo de que el capitalismo habría sufrido un golpe mortal, ¿no? Pero otros hablan, sí. Pero otros hablan, creo, como Byung Chang, que es creo que un filósofo alemán, que habla que, un coreano, ¿no? Pero vive en Alemania. Coreano, sí. Y que señala que eso no es así, ¿no? Que más bien de esta crisis el capitalismo podría salir más fuerte, más robusto. No, este filósofo surcoreano plantea incluso un retorno hacia formas medias feudales, ¿no? Digamos, de nacionalismos muy acendrados. Hay una tendencia en ese sentido, pero creo que tampoco no es la tendencia más fuerte en la medida que el proceso de globalización, aún con la crisis, no se va a retroceder tanto como para pensar en un esquema de mundos aislados como en el medioevo, ¿no? Es bien difícil también ese esquema. Repito, aunque posiciones reaccionarias y ultranacionalistas están marcando la agenda de algunos de los países en Europa, en el norte en general, ¿no? Pero en todo caso, doctor, esta crisis ha mostrado las enormes debilidades del modelo económico, ha mostrado también lo inhumano que es también, ¿no? Porque en todo el mundo
exactamente, Eso, ¿no? O sea, hay ha habido una tendencia para favorecer el crecimiento, impulsado digamos, por los factores más dinámicos del capitalismo mundial actual, que son el capital financiero y secundado, digamos, por el capital comercial, ¿no? De tal manera que en esos, en las carreteras producidas, digamos, por esos agentes del crecimiento económico, otros factores, el propio factor productivo real, la necesidad de hacer una reorientación de la producción para ser amigable con el medio ambiente, el proceso largo de abandono de los servicios públicos y de su privatización, haciendo de la salud, de la educación, un negocio privado, de la protección de las personas mayores, un negocio privado sin mayores controles, con una flexibilización absoluta, una precarización del empleo en todas partes, ha producido que a la mínima, digamos, reducción del ritmo del crecimiento económico, todo lo que era algo de protección social se haya, digamos, derrumbado, creando esta sensación de desprotección absoluta que estamos viviendo, ¿no? bueno, doctor, el tema, de alguna forma, el tema internacional se tiene para mucho debate, ¿no? Creo que la crisis que ha experimentado el mundo tiene para rato para los filósofos, los economistas, para incluso creo que van a nacer nuevas teorías y propuestas al respecto, ¿verdad? Doctor, pero Así es. pasemos al tema nacional. ¿Cómo analiza usted la crisis económica que ya se está viviendo, también la crisis política que vive el Perú? ¿Cómo lo ve en el escenario nacional usted como desde las regiones? Porque los opinólogos de la Lima Central obviamente tienen una percepción, ¿no? Parece que estamos bien, dicen algunos, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, aquí ha habido un problema, ¿no? Porque la respuesta apareció siendo oportuna, ¿no? Fuimos de los primeros países que tomaron algunas decisiones. Sin embargo, no fueron las mejores, digamos, en el sentido de incluso de hacer una intervención mirando costo-beneficio, digamos, ¿no? El tema era que se quiso o se desconoció un aspecto central de la realidad nacional, que es que nuestra economía es primariamente informal, digamos, ¿no? Casi el 70% de la economía es informal. Y cuando tienes un esquema como ese, es bien difícil plantear un esquema de aislamiento rígido sin ayudas sociales, ¿no? El tema central para cualquier éxito de un tema de aislamiento rígido, de cuarentena, es que la gente tenga recursos para sobrevivir. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos cerca del 72% de la población que hace vida informal, que gana del día a día, con apenas dos pequeños aportes semi-universales que se han dado, que no terminan todavía ni siquiera de entregarse completamente, el fracaso era algo evidente. Una cuarentena fuerte como las que ha habido en China, en Vietnam, etcétera, no ha habido problemas de emergencia para salir porque la gente ha tenido apoyos, porque los alimentos han llegado a la casa, porque la gente también es más disciplinada. Pero aquí, obviamente, la urgencia por ir a sacar un sol para el pan ha roto cualquier posibilidad. Entonces ahí el gobierno se equivocó. Hizo una canasta de la torta pública pensando en las empresas que debían seguramente necesitar algún apoyo para la reactivación, pero casi la mayor parte de esa torta fue para ellos y la torta la parte de la torta para las ayudas sociales fue mínima, ha sido mínima. También es mínima la intervención para fortalecer los servicios de salud, ¿no? Todo el tiempo bueno que se ganó en las primeras semanas donde la cuarentena más o menos funcionó, hubo una demora increíble en la preparación de los servicios sanitarios que se iban a colapsar en las siguientes semanas, ¿no? Aquí en Cajamarca hemos visto cómo se han asignado recursos a la Dirección Regional de Salud, que hasta ahora no terminan ni siquiera de Darlo. programarse, ¿no es cierto? Ni siquiera
de plantearlos en esa primera fase del proceso de presupuestal, que significa simplemente la asignación a una prioridad. Y menos ya después, ya pues las otras fases que implican ya contratación, gasto efectivo. Ahí estamos como país y como región en una situación bastante delicada, que se demuestra todas las semanas que hay protestas en los establecimientos de salud porque no hay recursos, no hay ni siquiera mascarillas, no hay elementos de protección. Y en Cajamarca ya tenemos ya varios médicos que han fallecido. Ayer falleció nuestro buen amigo, el doctor Enrique Marroquín, que fue director regional de salud, es epidemiólogo, y estuvo en primera línea en el Hospital Regional de Cajamarca atendiendo y tuvo que ser trasladado a Lima. Y luego de más de 2 meses de una, digamos, guerra desesperada por la vida, ha fallecido. Y ya murió antes también otro querido doctor en Chota, y otros médicos han vuelto con la salud muy deteriorada también porque no ha habido la protección. Entonces, pero esa es una responsabilidad, digamos, de que nuestro Estado no estaba preparado y ni siquiera se tomaron medidas para reorientar o para fortalecer los equipos de presupuesto, los equipos administrativos en la direza, ¿no? El gobierno regional ha estado casi semi paralizado, o sea, la gente ha estado haciendo trabajo remoto, pero ni siquiera se priorizó lo que había que priorizar ahora, que es el gasto en salud, el gasto en protección. Los alcaldes han tomado unas decisiones terribles, ¿no? Muchos alcaldes en Cajamarca, por ejemplo, tomaron la decisión de gastar en los primeros meses en fumigaciones de la ciudad. Esas medidas no tienen ningún factor positivo, ningún efecto. Otros tomaron la decisión de incluso de instalar supuestamente en las puertas del mercado unos rociadores de cloro que no tenían que también estaban totalmente desaconsejados. Se empeñaron mucho en participar del reparto de canastas, que resultó siendo un fraude, un robo, una situación, digamos, un clientelar. Y, y su primera responsabilidad, que era asegurar que los mercados funcionaran con garantías, con sanidad, no la tomaron desde el primer momento. No apoyaron a las direcciones de salud, a las redes de salud, en las actividades preventivas, en las actividades de ubicación de las personas que ya daban positivo para mantenerlas suficientemente. Y lo que en el caso de Cajamarca, lo que terminó de explotar fue la decisión de permitir un traslado sin las condiciones necesarias de protección de muchos paisanos que ya no podían vivir o no podían estar en Lima o en otras ciudades, ¿no? Esa fue la causa de ese brote, digamos, tan alto que llegó a Cajamarca, que aparecía en las primeras semanas como una región más o menos protegida. Así es. Doctor, estamos de alguna forma camino a una recesión económica que no vamos a poder salir fácil, en tanto que la economía mundial también está decreciendo y nosotros tenemos una fuerte dependencia de nuestras exportaciones, sobre todo, ¿no? Vendemos muchos minerales a China, Europa y Estados Unidos, que son nuestros principales mercados. ¿Cómo ve la recuperación económica? Al parecer todavía no hay un horizonte, ¿no? Aunque algunos economistas hablan que de todas maneras vamos a crecer un 2-3% este año, pero eso en realidad en la práctica es cero, ¿no? No, este año no se crece. Mi pronóstico es que recién la recuperación se notará a mediados del próximo año, más o menos. Este año vamos a terminar con un índice negativo, ¿no? O sea, ahorita el INEI ha publicado un reciente estudio y estamos casi entre el 30 y el 25% de caída. Y entonces eso va a ser difícil recuperar en estos últimos meses que falten. Entonces la recuperación va a notarse el próximo año recién. Ahora, fíjate que el sector más dinámico que podía haber apoyado y que además no se cerró por decisión del Estado fue el sector minero. El sector minero ha cerrado y ha entrado en recesión porque no pudo implementar, a pesar de los recursos que tiene ese sector,
un adecuado sistema sanitario para sus propios trabajadores. Entonces, hubieron varios muertos en Antamina, en otras minas, enfermos, y ellos tuvieron que tomar decisión de paralizar, incluso ante exigencias de los propios trabajadores, ¿no? Que ya no querían ir a trabajar porque las minas no estaban prohibidas. Eso fue una decisión bien criticada del gobierno y sin embargo muchas han tenido que paralizar y eso ha generado una situación. Ahorita el único sector exportador que tenemos con algo de dinamismo es el sector pesquero, pero todos los demás sectores han sufrido afectación muy grande, el transporte, los grandes comercios, la hotelería, los servicios han sufrido una situación grande. Se nota una pequeña recuperación en las 3 últimas semanas, pero creo que es insuficiente para llegar en índice positivo a fin de año. Bien, amigos, estamos conversando con el doctor César Aliaga Díaz sobre la crisis o la situación política y económica que atraviesa nuestro país. Nos pueden seguir en las páginas de Razones de Pueblo. También me pueden seguir en mi página de Facebook y también en diferentes páginas que comparten este programa todos los domingos a las 3 de la tarde. Continuando un poco con el tema, juntos con el tema económico, con la crisis económica que atraviesa el Perú y el mundo, ¿cómo analiza la crisis política usted? Porque vemos un gobierno que está en caída en cuanto a la aprobación, sobre todo el presidente de la República, pero también vemos un Congreso que, más que todo, todas sus acciones están orientadas a de tener una imagen. Algunos dicen lo que quieren los congresistas es reelección segura y están trabajando para eso. ¿Cómo analiza usted la situación política que atraviesa nuestro país? Yo planteo siempre que hay que mirar la crisis política no tan en la coyuntura, digamos, no tan en el momento presente, hay que mirarlo un poquito con un cierto, digamos, horizonte de tiempo, ¿no? Y en realidad, digamos, en los últimos años lo que se ha ido demostrando en la política peruana es que hay una crisis del Estado, una crisis del modelo organizacional, constitucional de la Carta del 93, que es una crisis ya que tenemos varios meses, ¿no? En mi opinión, eso llevaría en realidad a un momento constituyente. Lo que pasa es que también el elemento subjetivo no está construido suficientemente, pero hay ya elementos muy visibles de lo que el gran constitucionalista alemán Carl Schmitt alguna vez había llamado un momento deconstituyente, que es el primer momento en que se abre un proceso constituyente cuando la gente se da cuenta de que el modelo constituyente actual ya no está cumpliendo su función de ordenar, de canalizar adecuadamente la conflictividad política y social. No está cumpliendo la finalidad, digamos, de ser el factor clave de convivencia social y política. Y eso hace rato que ya era evidente, hemos hecho ya algunas reformas constitucionales que no han querido entrar a una revisión total porque no quieren desprenderse del famoso capítulo económico de la Constitución del 93, ¿no? Hay peticiones muy fuertes de los grupos de poder, de los grupos empresariales, de los grupos mediáticos más fuertes que defienden eso con uñas y dientes. Pero mientras se defiende eso, la crisis política va avanzando. La crisis política empezó en el Perú en los últimos meses con la crisis de la corrupción, de los expresidentes, de las grandes empresas, etcétera, ¿no? Ahora, con la pandemia parecía olvidarse el tema, pero sin embargo, otra vez la crisis política empieza a reaparecer, la falta de conexión entre la representación nacional y la voluntad popular, y entre el Parlamento y el Congreso son ya añadidos, son circunstancias que son los síntomas de una crisis más profunda, que en mi opinión solo podríamos superar refundando otra vez las bases de esta república, justo cuando estábamos por cumplir 200 años de la primera república, digamos, ¿no? La república que ha sido en general una república elitista, que no llegó plenamente a realizar lo que Basadre alguna vez había llamado la promesa de la vida peruana,
y que por consiguiente seguramente estará a la espera de un proceso de ese tipo, ¿no? Pasar de la fase de constituyente a una fase propiamente constituyente eh, no es una cuestión de tiempo, ¿no? En Chile, para comentar brevemente, en Chile este proceso se abrió en pocas semanas, ¿no? Y en Chile ya la próxima semana van a hacer un primer referéndum que ya abre formalmente el proceso constituyente en chileno, ¿no? Para reformar la constitución pinochetista de los años 80. De tal manera que es probable que también aquí, si la crisis se profundiza y hay factores subjetivos que ayudan a poner eso en el centro de la escena, podríamos estar pensando el próximo año como un escenario efectivamente de refundación nacional. Eh, Interesante, doctor. Entonces, estamos, creo que en un momento interesante. Sin embargo, en lo inmediato se viene un proceso electoral, ¿no? Que de alguna forma aviva los ánimos de la población. De alguna forma es cuando la población participa un poco en política. Pero antes de ello, su apreciación sobre el manejo de la crisis sanitaria de manera general. ¿Cómo usted ha visto el manejo de la crisis sanitaria a nivel nacional? Algunos dicen que el gobierno priorizó, por ejemplo, en el tema de salud, las camas UCI y el tema de tercer nivel de atención, mientras que descuidó el primer nivel de atención, que lo está haciendo ahora. ¿Cómo analiza usted el desempeño en cuanto se refiere al manejo de la crisis sanitaria y tanto en la región como en el país? Bueno, la priorización en este momento de la crisis sobre el tercer nivel o el segundo y tercer nivel de atención, camas hospitalarias y camas UCI, etcétera, era, era algo que debía hacerse. O sea, eso es una cosa que era urgente porque teníamos una brecha inmensa. Pero el problema está que hace bastante tiempo hay una inversión importante en el país que lamentablemente no es suficientemente concluida, pero se ha descuidado algo que es fundamental en cualquier proceso, en los procesos normales, ordinarios, y también en los procesos de crisis sanitaria como este, que es un primer nivel de salud fortalecido, ¿no? En Cajamarca teníamos algunas experiencias buenas sobre el tema de primer nivel, de prevención, de contención, de brotes epidémicos, ¿no? El año 2011, por ejemplo, tuvimos una experiencia cercana que pudimos conducir y mirar con cercanía, en 2011-2012, con la crisis del dengue en Jaén, y había toda una expertise, toda una experiencia de las redes de salud de Cajamarca que se habían entrenado antes en el control de la UTA, que se habían entrenado antes en el control de otros brotes endémicos que habían sido del paludismo inclusive, ¿no? Que habían sido bien contenidos con medidas más baratas, más eficientes, pero que requerían tener el personal sanitario bien insertado en la comunidad. Esto es lo que ha faltado ahora. También ha faltado mucho el confiar en la propia comunidad. El aislamiento no era suficiente, era necesario también convocar a a las fuerzas organizadas de la población de base para que los abastecimientos, la solidaridad que siempre ha caracterizado, no se frustraran, no quedaran solo como esfuerzos individuales. Y ahí los municipios también han brillado por su ausencia. Las rondas campesinas hicieron su papel en su momento para intentar la contención de visitantes, pero no coordinaban con la policía, no tenían apoyo para hacer su propia labor, y eso demuestra que no ha habido una claridad de qué es lo que era importante, ¿no? El gobierno nacional, creo yo, la priorización de gasto que hizo en camas de hospitalización y equipamiento de UCIs era lo más indispensable porque se venía una avalancha, como efectivamente se ha venido, y todo casi se ha desbordado, ¿no? En algunos lugares totalmente, en Chiclayo, por ejemplo, en Lambayeque, hubo un desborde muy grande, y Arequipa últimamente también, aquí en Cajamarca casi hemos llegado también al límite de eso, solo que aquí como llegó un poco más tarde ya nos había encontrado un poquito mejor preparados, pero lo que veo es que ha habido respuestas, digamos, no sistémicas, ¿no? Sino un poco por reacción y ha faltado más acompañamiento, más liderazgo, ¿no?
Qué interesante, doctor, sus apreciaciones y una pregunta final de antemano no tenerle por acá en otra oportunidad, dada la importancia del debate que se debe abordar, como el tema de la nueva constitución y todo, ¿no? Que es un tema muy interesante que la población debe apoderarse. Una pregunta final, doctor. Se vienen las elecciones. ¿Cómo ve el escenario electoral? Hay varios precandidatos. ¿Cómo ve primero el bloque de la derecha con el bloque de la izquierda? Parece que hay ya, aunque algunos dicen ya no se diferencia, pero ¿cómo usted lo analiza el proceso electoral 2021? Bueno, hay ahorita ya casi en cancha, entrando a la cancha, digamos, porque ya estamos cerca del proceso electoral del 21, y lo que se ve es un exceso de candidatos en el lado derecho, digamos, ¿no? Y en lo que podríamos llamar el lado izquierdo también un poco posicionándose hacia el centro, ¿no? No hay una alternativa propiamente de izquierda, digamos, ¿no? Uh -huh. Y obviamente frente a un exceso de candidatos en la derecha, dos o tres candidatos de la izquierda tampoco no van a ser, ¿no? Hay un sentimiento izquierdista, popular, que a veces reacciona, que no sigue la influencia de las redes y de los medios, de los grandes medios de comunicación, pero ya ese esquema de un outsider que rompe el escenario ya parece no ser el más adecuado, ¿no? Entonces, ahí hay una enorme responsabilidad, sobre todo de la izquierda, de no haber creado las condiciones para una mejor participación. Entonces, el próximo año vamos a repetir un esquema en el que la gente de abajo quiere cambios, pero no se encuentra con las representaciones adecuadas. Y si puede construir alguna candidatura antisistémica, la va a hacer, un poco por la fuerza o apoyando o a, o a Antauro o a Arana, si es que los dejan postular, pero que no creo que no será suficiente como para romper todavía la hegemonía derechista que habiendo aprendido, digamos, de los sustos que le dio Humala en el pasado, de nuevo está, digamos, tratando de repetir o que se repita un plato de derecha a derecha como ocurrió el año 2016, ¿no? Con Keiko y PPK, ¿no? Entonces, hay todavía mucho por plantearse. Ahorita que recién se van a poner las fichas en la partida, el asunto todavía no está muy claro, repito, pero lo que da pena es que habiendo un gran sentimiento antisistémico y mucha parte de la gente que quiere cambio de verdad, no encuentre las formas de representación política adecuadas. De tal manera, ¿usted considera que la izquierda no tendría muchas posibilidades o sí todavía hay la posibilidad de que la izquierda haga un papel importante, bueno, si es que logra su unidad, al menos de los grupos con mayores posibilidades de aglutinar, ¿no? Sectores, Sí, como decía. claro, si hay un mejor tratamiento de las contradicciones al lado izquierdo, se podría también eliminar una dispersión que hay ahí. Bueno, que no sería bueno que entran tres o cuatro candidatos que trataran de representar de la izquierda al centro, digamos, y eso ayudaría para que, digamos, el sentimiento de cambio que hay en un sector importante, no menos del 20% de la población quiere cambios más o menos radicales, podría ser la base para una disputa más abierta con cualquiera de los candidatos de la derecha, pero eso requiere audacia, requiere vocación también de desprendimiento y no posiciones hegemónicas, sino tratando de buscar situaciones unitarias que permitan efectivamente, sin exclusiones, sin purismos, en política hay que de alguna manera ser flexibles, mirando que hay una oportunidad, porque decía, el proceso electoral puede servir para abrir la crisis, el periodo constituyente, pero también podría ser un periodo en el que se postergue una vez más la solución definitiva de la legitimidad de nuestro Estado y entremos de nuevo en un escenario de mera postergación de la crisis como lamentablemente ha ocurrido el año 2016, donde eso pudo haber generado una situación diferente.
Doctor César, muchísimas gracias por haber compartido algunas reflexiones sobre el escenario político nacional y regional. Esperamos tenerle en otra oportunidad por acá. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias, Igor, y gracias a Razones de Pueblo. Un saludo a tus escuchas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Siempre a su disposición. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto.